¿Cuál ha sido tu encuentro más aterrador con un extraño? ¿Y cuál ha sido tu historia de un fallo en la realidad y tu encuentro con algo paranormal? Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de historias aterradoras, pero no solo con extraños. Hoy vamos a leer vuestras historias, pero vamos a hacer un mix. Vamos a contar hoy vuestras historias de encuentros aterradores con extraños, de doppelgangers paranormales, de fallos en la Matrix. Vamos a meter un poco de todo. Nunca habíamos hecho un mix y si os acaba gustando este vídeo lo haremos más a menudo. ¿Por qué he decidido hacer esto? Pues porque pocas veces hago vuestras historias, un vídeo de vuestras historias en el canal. Hago una vez al mes, diría, o así. Entonces siento que no hay la posibilidad de que una vez al mes pueda haber, o sea, me gustaría que una vez al mes no haya solo vuestras historias con extraños o vuestras historias de fallos en la Matrix, sino que un poco de todas. No sé si me estoy explicando bien y si me estáis entendiendo, pero no voy a enrollarme más. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Son vídeos que subo los miércoles de historias aterradoras con extraños o fallos en la Matrix o vuestras historias, y los domingos subo casos. También os recuerdo que tengo el canal secundario donde subo chismes como en TikTok, pero más extensos y dando nuestras opiniones, y tenemos el podcast también donde subimos más contenido de historias de terror de Reddit, entre otras cosas. Y ahora ya empecemos con vuestras aterradoras historias. La primera historia que tenemos hoy es de un encuentro aterrador con extraños. Puedes llamarme Berry. No sé si esto cuenta como encuentro aterrador con extraño, pero aquí va. Cuando tenía alrededor de 15 años, solía estar muy enferma, por lo que siempre estaba en el médico o en casa. No tenía muchos amigos y salía muy poco. Cuando lo hacía era para visitar a mi familia extendida, con mi madre. Teníamos una casa en una zona llamada Zona Industrial de mi ciudad natal, donde también vivían varias de mis tías y primos en algunas urbanizaciones de esa zona. Estaba apartada del centro de la ciudad y era una zona tranquila. Aunque no todas las urbanizaciones de esa zona eran zonas seguras, donde mi mamá y mis tías vivían era relativamente tranquilo. Una noche, después de que mi mamá saliera del trabajo, pasó a por mí a la casa de mi tía para buscarme. Me había quedado con mi tía luego de que me realizaron algunos exámenes médicos, y para no estar sola en casa, me quedé con mi tía y jugué con mis primos. Esa tía en ese entonces tenía 2 hijos varones. Cuando mi mamá fue a recogerme, ya era de noche porque salió tarde del trabajo. Quiero agregar que mi país natal es Venezuela, y en ese tiempo ya era bastante peligroso. Había muchas bandas que robaban carros o se metían a las casas, y por eso eventualmente pusieron portones eléctricos a las calles en las urbanizaciones. Para ese entonces aún se podía salir y entrar sin problema. Cuando mi mamá llegó, estaba con mis tías y mis primos pequeños, y nos quedamos a tomar un café antes de irnos a casa. La casa de mi tía era pequeña, por lo que la puerta principal siempre estaba abierta y todos nos sentábamos enfrente a hablar. Había un patio grande al frente de casa lleno de pasto, donde mis primos jugaban con sus amigos o entre ellos, y también porque hacía calor, así que todos estábamos afuera. Mis primos estaban jugando en el pasto del frente cuando el más pequeño gritó, y cuando miramos, un hombre estaba apuntando al niño en la cabeza con un arma. Otros 2 se acercaron a nosotras para exigir las llaves del carro de mi mamá. Mi mamá les dio las llaves sin decir nada y soltaron a mi primo, quien fue corriendo donde su mamá para abrazarla, y todos nos quedamos paralizados viendo cómo los ladrones se iban con el coche. Pasó un tiempo y mi mamá consiguió recomponerse para llamar a la policía. La policía de Venezuela es inútil, pero inesperadamente ese día atendieron la llamada rápido y tardaron como 20 minutos en llegar. No recuerdo qué pasó después, solo sé que mi mamá llamó a su aseguradora y consiguieron rastrear el coche por medio de un GPS que tenía instalado. El coche estaba a menos de 5 kilómetros de donde estábamos, guardado en un galpón listo para desmontar. Más tarde, mi madre le contó a mi tía que uno de los policías la apartó en secreto y le dijo que ellos ya sabían quiénes eran los ladrones y que eran parte de una banda criminal que se dedicaba a eso, pero no podían hacer nada para atraparlos.
solo podían devolverle el coche. Todos nos quedamos completamente incrédulos, pero no nos sorprendió, porque una semana antes de que eso pasara, ya habían robado el carro de uno de mis tíos en Caracas, en un viaje que hizo mi mamá hacia la capital para reunirse con un doctor debido a mi salud. Ella llevaba exámenes y estudios médicos para el doctor. Mi mamá viajó de noche y llegó tarde porque el vuelo se retrasó. Mi tío, su esposa, mi prima y una prima que se estaba quedando con ellos de vacaciones habían ido a buscar a mi mamá. Ella llegó al aeropuerto alrededor de las 11 de la noche y pensaba pasar la noche ahí, pero mi tío la sorprendió buscándola a pesar de que ella le dijo que no fuera, porque él dijo: ¿cómo voy a dejar que mi hermana pequeña se quede durmiendo en un banco cuando puedo llevarla a mi casa y que duerma en una cama? El aeropuerto de Caracas está algo lejos de la ciudad, por lo que el camino de regreso es oscuro y con mucha vegetación. Al menos lo era en ese tiempo, no sé cómo es ahora. En el camino, mi tío fue acorralado por varios carros que lo obligaron a pararse en la carretera y lo hicieron bajarse. Mi prima tuvo que jalar a la otra para obligarla a bajar porque se quedó paralizada, y luego les quitaron todo lo que llevaban: teléfono, cartera, todo. Y mi mamá le rogaba que le dejaran sacar una carpeta que contenía todos mis exámenes, pero al final los dejaron completamente a la deriva. Afortunadamente no parecían interesados en llevarse a ninguna de mis primas o llevarse a alguien en general, pero se quedaron todos completamente solos en la noche. Afortunadamente no se llevaron el teléfono de mi tío. Mi tío solía usar shorts con bolsillos muy bajos y su teléfono, que era pequeño, quedó atrapado en el fondo de su bolsillo que colgaba por la rodilla, y no lo sintieron cuando lo revisaron. Casi no le quedaba batería, pero consiguió llamar a alguien que los fuera a buscar. A la mañana siguiente mi tío fue a denunciar a la policía y, para su sorpresa, la persona que lo atendió en recepción era uno de los tipos que le robó la noche anterior. Mi tío no dijo nada, presentó la denuncia y nunca supo si el tipo lo había reconocido. La camioneta de mi tío fue encontrada, pero resultó que la usaron para un secuestro o algún crimen entre bandas, porque estaba llena de sangre. Terminó siendo evidencia. Nunca aprendí bien esa parte, solo sé que unos años después mi tío logró recuperar la camioneta o el seguro le dio el dinero. No sé bien cómo fue, solo sé que mi tío consiguió un carro similar al que tenía. No sé si era el mismo o no. Desde ese entonces yo dejé de confiar en la policía de Venezuela e incluso me asustaba cuando pasaban cerca. En mi época de la universidad había militares y policías por todos lados y yo intentaba hacerme pequeña para no ser notada. Ahora no vivo en Venezuela y realmente no quiero regresar. Solo espero que esos delincuentes estén muertos y que no hayan salido del país a hacer cosas malas en otros lugares. Me parece un horror lo que me inspira esta historia, que es increíble cómo hay lugares donde no puedes confiar en las personas que supuestamente tienen que protegerte, y si no te puede proteger la policía porque son los malos, entonces ¿quién te protege? La siguiente historia es de fallo en la Matrix. 2 caminos, una calle, se titula, y la envía Denise. Me llamo Denise. Esto pasó hace 2 años, en 2023. Me había mudado sola a Argentina para estudiar, pero por cosas del destino no pude entrar al CBC. Es un curso para poder entrar a la universidad, así que tenía bastante tiempo libre y tuve la suerte de conocer a mi roomie, Fabiana. Por suerte nos llevamos muy bien, hacíamos muchas cosas juntas y yo la acompañaba a todas partes, ya que, como mencioné antes, tenía mucho tiempo libre. Para esto tengo que explicar que yo pude mudarme con ella, ya que había terminado con su novio Francisco. Entonces tenía espacio. Su ex se había mudado justo al piso de arriba del edificio. Si me preguntas a mí, era lo peor que me pudo pasar, ya que era muy incómodo salir de la casa y encontrarlo afuera arreglando su moto. Siempre le hacía comentarios muy pasivo-agresivos y estoy totalmente segura de que le tenía envidia a Fabiana, porque ella estudiaba medicina, estaba estable económicamente y era todo lo contrario a Francisco. Debido a toda esta situación, mi roomie seguía teniendo contacto con su ex-suegra Cecilia y ella muchas veces la invitaba a la casa, aunque era mutuo. Cecilia invitaba a Fabiana a la casa y viceversa. Solía irse a cualquier hora, pero siempre me avisaba cuando iba a volver, por seguridad, ya que al vivir en una ciudad tan grande como lo es Buenos Aires, siempre tratábamos de mantenernos seguras. Un día me contó que Cecilia la invitó a merendar, así que instintivamente asumí que llegaría tarde. Le dije que estaba bien y que podía irse tranquila, que yo cuidaría a Maya, su perrita. Ella se fue como a eso de las 9 p.m. En Argentina meriendan muy tarde, así que no es raro que salga a esa hora. Yo estaba en llamada con mi novio desde entonces.
La conversación era agradable y no me di cuenta de que pasaron las horas. Fabiana me escribió y ahí me di cuenta de que eran las 2:40 de la madrugada. El mensaje decía que si podía salir a verla, ya que había pedido un Uber pero estaba muy caro, aproximadamente 4.500 pesos argentinos. Ahora no es mucho, pero en ese tiempo era una locura la cantidad de dinero que costaba el Uber. Así que me dijo que si podía salir a verla a la avenida, que estaba a menos de 10 metros de donde vivíamos nosotras. Me dijo que saliera a la avenida y que caminara hasta el Pharmacity y que la esperara ahí. Eso eran unas 3 cuadras aproximadamente, que son realmente largas. Yo obviamente accedí, aunque a regañadientes, porque ya me había acostado a dormir y como fiel seguidora de lo paranormal sabía que no debía salir de mi casa una vez que ya estás listo para dormir. Pero se trataba de mi amiga, entonces me puse zapatos, una chompa y salí. Yo no tenía internet ni saldo para llamarla, así que le dije que ya iba en ese rato. Salí de la casa, caminé esos 10 metros y doblé la cuadra para salir a la avenida. Caminé una cuadra, luego 2 y 3, hasta que llegué al Pharmacity. No había casi nadie caminando en la calle a esa hora. Muchísimos autos sí, pero casi nada de gente. Me quedé parada esperando para verla, pero vi a un señor de aproximadamente 50 años que no parecía estar en sus completas capacidades. Caminaba sin camiseta y rodeaba los autos. Me dio muchísimo miedo ya que yo estaba sola en la madrugada completamente indefensa y tomé la decisión de seguir caminando hacia adelante. Porque hay que aclarar que yo solo fui una vez a casa de Cecilia, entonces no sabía dónde quedaba y por lo tanto no podía ir. Quizá la solución más lógica era dar la vuelta y volver a mi casa, pero sabía que mi amiga se quedaría sola y no quería dejarla tirada. Entonces seguí caminando aproximadamente 2 cuadras más, hasta que llegué a otra farmacia y decidí doblar la esquina hacia la izquierda. Seguir caminando para ver si es que la encontraba por ahí. Caminé una cuadra más y volví a voltear la cuadra hacia la izquierda. Recuerdo ver a una señora gritando. Había patrullas y gente alrededor. Sinceramente no le di importancia y seguí caminando, hasta que vi a 2 personas conocidas. Eran Cecilia y su hija Marta. Como no había tenido la oportunidad de hablar con ellas, preferí no acercarme, porque supuse que si ellas estaban ahí, Fabiana tendría que estar cerca. Corrí lo más rápido que pude hasta salir de nuevo a la avenida. Crucé al loco señor de 50 años y me quedé atrás de unos 2 chicos que se notaba que estaban bajo los efectos del alcohol. Por un tiempo decidí quedarme atrás de ellos para evaluar qué tan peligroso era adelantarlos. Miré hacia el frente y el camino estaba completamente despejado. No había ni una sola persona. Entonces decidí caminar rápido y rebasarlos, aunque yo no entendía por qué no veía todavía a Fabiana. La buscaba en la cuadra de al lado, no había nadie. Fui corriendo hasta que llegué a la esquina donde eran 10 metros hasta mi casa y justo ahí vi a Fabiana parada, mirándome con alivio y preocupación. Me dijo: ¿Dónde estabas, Denise? Y le expliqué el trayecto que había recorrido. Me respondió que era imposible porque ella acababa de llegar a la casa hacía 1 minuto. Entró al departamento, vio a Maya y ella tenía una vara de susto y eso le dio muy mal cuerpo a Fabiana. Fue a mi habitación y no me vio ahí. En ese momento fue cuando salió a la puerta de la calle decidida a buscarme. Nunca nos cruzamos, no nos vimos. Luego ella me contó que vio exactamente lo mismo que yo. El señor loco de 50 años, los 2 chicos alcoholizados y tomó las mismas decisiones que yo. Quedarse detrás de ellos, luego rebasarlos. Me dijo que miraba a la otra calle por si acaso, que Cecilia y su hija la acompañaron hasta la esquina del señor loco y luego volvieron. Así que desde el momento en que las vi hasta que llegué a donde la dejaron, debió de haber pasado máximo 1 minuto. Porque yo corrí para encontrarla, pero jamás la vi a ella específicamente. Vimos a las mismas personas. Incluso ella miraba hacia atrás por si yo venía, y yo veía hacia adelante para encontrarla. Ese día las 2 desaparecimos de la vista de la otra. Fue como si la realidad se alterara para que solo pudiéramos ver a los demás, pero no a nosotras. Estoy segura de que debíamos de haber estado cerca, no menos de 8 metros. Esa madrugada tomamos las mismas calles. Definitivamente parece un fallo en la Matrix porque es como que las 2 estuvisteis recorriendo las mismas calles a la vez, pero sin veros. Las siguientes historias nos las cuenta Julius. Y nos ha mandado una serie de historias de encuentros con extraños. La primera se titula Un taxista peculiar. Hace años hice un curso de tatuajes en Madrid. Tendría unos 18 o 19 años. El curso quedaba al lado del mercado de Fuencarral, a muy poquito de Gran Vía.
bastante cómodo para ir en metro desde casi cualquier sitio. En el curso había gente de todos los colores. Fue una experiencia que recuerdo con mucho cariño. Venían de todas partes, éramos un grupo reducido, pero cada uno de un sitio de España. Muchos que alquilaban habitaciones te invitaban a hacer tatuajes clandestinos por la tarde-noche. Vi muchos pisos de Madrid indefinibles. Recuerdo con cariño uno de ellos que tenía un semáforo en la puerta de un pequeño baño, minúsculo. Se encontraba a un lado de la cocinita que parecía sacada de una casa de muñecas, con su suelo torcido de pequeños adoquines de colores. Un sitio fascinante que no venía a cuento, pero parece de cuento. Yo personalmente me fui a Vallecas. Allí tenía una casa mi padrastro. Me encantaba el sitio. Yo también soy de barrio y no me preocupa mucho la fama que suele tener. Un día después de clase salí y decidí irme a casa en lugar de quedarme con mis compañeros a callejear. Salí del lugar y recorrí las transitadas calles de Madrid que me producen ese amor-odio. Llegué a Gran Vía en un momento y me quedé delante de la entrada de metro mirando como una oleada de gente salía de la boca. Mi fobia social dudó un momento en acercarse a la carretera y levantar la mano para pedir un taxi. Pasan muchos, así que no tardó ni un segundo en aparecer uno. Me subí completamente confiada, sin saber que iba a ser el viaje en taxi más raro e incómodo de mi vida. A partir de aquí no es un recuerdo muy claro. La ansiedad me disocia mucho y tengo alguna que otra laguna, pero intentaré cubrirlas lo más verdaderamente posible. Lo primero que vi fue a un señor muy alto, vestido con lo que a mí me recordaba a un granjero de los dibujos. Tenía un sombrero de paja dentro del taxi, una camisa a cuadros verde y unos pantalones vaqueros claros de tirantes. En aquella época no existía el COVID, pero ese taxi iba blindado, como si ya lo hubiese. Nos separaba un cristal con una ranura a la altura del freno de mano y unos agujeritos, supongo que para que nos escuchemos. ¿A dónde te llevo? A Vallecas, calle Ruzafa. Perfecto, arranca. Ya había ido alguna vez, tampoco muchas, en coche o en taxi, de casa al curso y del curso a casa. Así que vagamente recordaba el camino. Todo transcurrió normal hasta que entramos en la autopista. Él me dijo algo sobre Dios. No recuerdo qué, pero en ese momento saqué el WhatsApp y se lo conté a mi madre. Lo que sí recuerdo con claridad fue su respuesta: pero tú no le vaciles. Así que supongo que le habré soltado alguna joya porque era una semiadulta bastante recurrente. El camino siguió, pero yo ya me empezaba a poner nerviosa. Miraba un bolígrafo que tenía en el hueco del cenicero de atrás. Pensaba, si me hace algo se lo clavo en el cuello. En ese momento pasamos por un túnel de esos cuadrados que tanto gustan a los madrileños y me dijo, esta vez lo recuerdo claramente, así que Dios escribe recto usando renglones torcidos. Ahí dije, para el carro, porque este hombre no está bien. Me sonaron todas las alarmas y aún me sonarían más. Le hice una foto a la referencia del taxi y se la mandé a mi madre. En aquel momento no existía la ubicación a tiempo real, así que de poco me valía mandarle una ubicación de una autopista, cuando por lo que iba viendo sí que me estaba llevando a casa. Cogí el bolígrafo despacio y esperé en silencio un camino que se hizo eterno. Iba sin perder ojo el camino cuando veo la salida que debería tomar para entrar al barrio. He de decir que la carretera estaba despejada para ser Madrid. Iba mirando, no vi ningún coche. Se salta la salida. Me puse histérica y le dije en mal tono, esa era la salida. Y me contestó tranquilamente, sí, es que pasó ese coche azul y no pude entrar. No pasó ningún coche azul, ni blanco ni amarillo. Estaba temblando. Recuerdo que para calmarme pensaba, verás, ha notado mi acento, soy del norte de España y quiere llevarme por el camino largo porque eso lo hacen mucho. Era lo único que se me ocurría, que no acabara en catástrofe. Aunque al final quedó todo en una experiencia rara de cojones. Resulta que se salta la salida. Yo ya tan nerviosa que no le estaba comunicando nada a mi madre. Sigue recto y para mi suerte se mete por la siguiente salida. Vale, respiré. El camino largo. Llegamos al barrio y le dije, déjeme allí, al lado de ese taller. Quedaba cerca de la casa y quería bajarme ya. Me ignoró completamente y pasó el taller de largo. Yo en ese momento solo podía alucinar con la situación, ya que estaba ya cerca de casa y podía tirarme en marcha a lo peli de acción. Dio la vuelta al barrio y me dijo, ¿te dejo allí, donde el taller? Sí. Paró el taxi por fin. Me pasa una cesta de iglesia y me dice que deposite dinero en la cesta. La retira, coge el dinero, deja el cambio y devuelve la venta por la ranura debajo del cristal. El pago de taxi más raro que hice
en mi vida. Me recordó a la iglesia cuando pasan la cestita. Total, me bajé del taxi y por algún motivo caminé tranquilamente hasta casa. Empecé a reír al llegar, supongo que soltando toda la adrenalina que llevaba encima. Mi madre me recibe tirando a preocupada y le cuento toda esta historia desde el principio hasta el final. Me acerco a la ventana y le digo, me dejó ahí. Cuando señalo y miro, está fuera del taxi apoyado en él, mirando hacia las ventanas del edificio al que entré. Esta historia me ha recordado a la primera vez que cogí un taxi en Madrid, que me asusté porque estaba en el centro y me iba a casa, que estaba algo lejos del centro, y yo era la primera vez que estaba en Madrid y cogí el taxi y le doy la dirección y tal, y de repente, después de ir recto para ir hacia arriba, donde estaba mi casa, gira y se mete en la autopista. Y yo ahí me asusté, empecé a pensar, ¿por qué se ha metido en la autopista? Pues claro, yo soy de Barcelona y en Barcelona cogía un taxi y me iba al otro lado de la ciudad y no salías de la ciudad, ningún taxi se metía en la autopista, va por ciudad. Y claro, yo no sabía que en Madrid se va por autopista para atajar, ¿sabéis? Pero yo jamás un taxi me había llevado por la autopista para ir desde dentro de la ciudad a otro punto de dentro de la ciudad. Me acuerdo que me asusté bastante y envié ubicación a un par de personas seguramente, pero me ha recordado a ese momento. La segunda historia que nos cuenta se titula Conviví con un psicópata. Hace unos 4 años pasaba las tardes jugando a un juego online. Así conocí a una persona muy agradable con la que pasaría meses jugando y hablando por Discord. Nos agregamos a Instagram y todo genial. Un amigo online más. Pasó el tiempo y aproximadamente hace 1 año y algo o 2 le escribí para ver qué tal estaba, ya que hacía algunos días que no sabía nada de él. Este chico, Héctor, me dijo que estaba en una situación bastante precaria. De lo realmente poco que me contó, estaba viviendo en casa de amigos, de una a otra, no sabía qué hacer y me pareció una pena la situación. Así que por algún motivo, supongo que en aquel momento lo hice por la amistad que teníamos, quise ayudarle. Le dije que podría dejarle una habitación, que podría buscar trabajo aquí, que tengo un buen grupo de amigos y de gente que me apoya y que le ayudaríamos hasta que consiguiera algo. Lo pensó un par de días y dijo sí. De aventura. Y tanta aventura. Cruzó España para cambiar de vida. Joder, genial. Qué ejemplo de fuerza el chico que no tiene otra y le echa 2 cojones a empezar una vida en otro lugar. Todo mi círculo intrigado por ver quién aparecía. El día que llegó lo bajamos a recoger a la parada de tren. Conocimos a un chaval de unos 31-32 años entonces que enseguida se abrió y comenzó a contarnos su vida y muchos males por los que había pasado. Que no voy a contar por aquí porque son cosas personales y tampoco es de recibo, pero el chaval se veía que había tenido una vida cruda desde siempre y tenía poco que perder en realidad. Se le veía más humilde que malo. Enseguida casi todos nos encariñamos con él. Jugaba videojuegos con nosotros, bebíamos cerveza y comíamos 4 de una pota de macarrones. Vamos, lo que es una vida con amigos. Poco a poco empezamos a verle conductas raras. Recuerdo varias. Por ejemplo, fue un día que compramos algunas cervezas de litro y subimos a mi casa. Teníamos una cada uno y había alguna más, pero serían para todos cuando acabáramos la nuestra. Por supuesto, a Héctor también le compramos una. No éramos los más adinerados, pero siempre hay algo para todos. A media litrona, entre conversaciones y risas, me doy cuenta de que Héctor está en una esquina de la habitación con una chaqueta negra. Hacía calor y la capucha puesta, escuchando pero sin vernos por la capucha. Me dio bastante grima. Sin perderlo discretamente de vista, veo que posa una litrona vacía junto a las llenas y se lleva una llena. Pensé, este nos está viendo la cara. En ese momento me resultó hasta gracioso, no sé. Le veo que se tambalea hacia el pasillo y se pierde de vista. Unos 2 minutos. Regresa con una botella vacía en la mano. Ahí dije, alcohólico. Solo esas personas se beben eso en 2 minutos, ya con la caraja que llevan. Le dije, Héctor, ¿estás borracho? Y me dice con la voz más ahogada en alcohol que escuché en mi vida, tú a mí nunca me verás borracho. Cortada de fiesta a medio personal. Nos lo tomamos de risas, incómodas supongo, pero la película sigue. A pesar del tiempo nos vamos dando cuenta de que el hombre no tiene muchas ganas de trabajar, realmente ningunas. Se pasaba el día jugando a mi Play.
en mi casa, en mi sofá, día tras día. A veces venía gente y nos lo pasábamos bien. Otras estaba sola con él y me iba a mi habitación a hacer lo que fuera, con tal de no verlo. Me daba cosa esa cara. Le empezaba a ver mirada perdida muchas veces, gestos extraños. El tiempo siguió pasando. En 3 meses no se metió en la ducha ni una sola vez, lo juro. Ni una. Tenía su olor a literalmente vagabundo en mi casa, comiéndose la comida como si fuera suya. Era de los que rellenaban el champú, el tuyo claro, con agua, porque te lo había gastado. Dejaba una unidad de galleta en el paquete, un trago en el zumo. Ya no eran cosas de cara dura, eran cosas desesperantes. Empezó a entrar en mi cuarto por la noche. Yo me levantaba despacio, lo justo para mirar, y él estaba en el escritorio, rebuscando a ver si había dinero o tabaco. Terminó robando unos 150 euros, solo en dinero, claro. Ya estaba en mi límite. Estaba decidida a echarlo, por pena que nos diera. Para ese momento, cuando yo salía de casa, le obligaba a irse. Me daba igual a dónde, pero no le quería solo en mi casa. No sabía cómo echarlo, hasta que me encontré con mi último regalo. Después de decirle que tenía unos días para irse, no paraba mucho por casa. Como último gesto de estúpida hermanita de la caridad, lavé unas prendas que tenía sucias para que llevara, allá donde fuera, la ropa limpia. Dime tú pa' qué si ni se duchaba. Ese día estaba con una amiga en casa. Charlábamos mientras yo recogía colada y hacía algunas cosas. Cuando recogí su ropa, y por primera vez, ya que bajo ningún concepto invado la intimidad de la gente, abrí la puerta de su habitación para dejar la ropa sobre la cama, que estaba cerca de la entrada. Lo que me encontré ahí dentro no tenía razón de ser. Voy por orden de lo que fui analizando en ese gallinero. La cama estaba cambiada, pero sabría Dios de cuándo. Las almohadas estaban completamente negras. El edredón que lo cubría tenía manchas de todo tipo. La pared al lado de la cama estaba también negra del roce. Ni mi perro en 14 años me dejó así una pared. El suelo era el de una tasca, tenía chorretones por todas partes, huellas negras, barro, arena, toda la mugre que te pudieras imaginar. Levanto la mirada y veo el escritorio. Con la luz que entraba por la puerta, él tenía la persiana bajada, pude ver algo colocado sobre la mesa. Entrecerré los ojos y dije automáticamente: Paula, ven. Las dos nos quedamos en la puerta mirando desconcertadas. ¿Eso de ahí es un pájaro? Sobre la mesa estaban los restos de huesos y plumas de un pájaro que había devorado, rebañando hasta los últimos y pequeños huesos de sus alas. Su piel estaba arrancada a mordiscos, como cuando te comes una costilla y dejas esas marcas con los dientes. Nos quedamos horrorizadas. Llamé inmediatamente a Héctor y le dije que ¿qué tenía encima de la mesa? No me hablaba. Le dije que viniera a casa ya, que recogiera todo ya. Estaba furiosa. Llegó a los 10 minutos, se paró en el marco de la puerta y yo, con el espíritu de mi madre dentro de mí, le dije en el tono más cortante: pasa. No entró. Que pases. Da un botecito del susto y entra. Ve a uno de mis amigos en la cocina, que había llegado poco antes porque esparcí la noticia como las pulgas. Él entró con mi amigo a la cocina. Llegué detrás, se gira y con una cara seria me dice: vale, el ave es mía, pero yo no soy un psicópata, ¿eh? A lo que escucho a gritos a mi amiga desde la habitación: eso es lo que diría un psicópata. Casi se me escapa una risa nerviosa. Él prosiguió: es para una amiga que le gustan los huesos y quería mandarle unas fotos. Increíble la excusa sacada de la basura que me entregó este chaval. En fin, se marchó ese mismo día. Lo recuerdo ahora y lo recuerdo entre risas, pero no puedo parar de pensar en que en esos momentos que entraba a la habitación o que simplemente estábamos solos, podría haberme hecho algo, o a mi perro. La última historia es la más cruda, pero he de decir que salí sintiéndome una persona fuerte y valiente que pudo con lo que creyó no poder. Se titula Calabria, Italia y un cuento de la mafia. Hace bastantes años quise darle un cambio a mi vida. Estaba enganchada a varias sustancias y quise huir de todo. Yo estoy enganchada a tu serie de historias. La pareja que tenía por entonces era un tatuador profesional. Vivíamos en España, pero trabajaba en Alemania mes sí, mes no. Te puedes imaginar una relación semi a distancia. Cuando todo iba peor en mi vida, llegó y me dijo: mis jefes quieren abrir unas tiendas en Italia y me han ofrecido ir a gestionarlas yo. Y yo dije: sí, vámonos, sin saber que iba a ser lo peor que pasaría en mi vida. Lo primero que pensé es: ¿y yo qué hago allí? Él me dijo que tenían un criadero de perros de raza peligrosa. Tampoco quiero dar excesivos datos irrelevantes. La cuestión es que yo podría trabajar allí. Sin saber a qué parte de Calabria me iba, me embarqué en una aventura. Una furgoneta
furgoneta, mis 2 perros y 6 gatos. No preguntes, la persona con la que estaba no castró a su gata y hubo percances peludos. Antes de salir de España, la furgoneta dio el primer fallo. La habíamos comprado por poco dinero a última hora. Primer aviso. Horas en País Vasco en un taller. Seguimos. Viaje largo. Unas 10 horas o más en llegar a Italia. 12 horas más para cruzarla. Íbamos a la planta de la Bota, junto al mar. Más al sur no se podía ir. Llegué destrozada, cansada, gastada de todos los seres vivos que había en la furgo. Aquí hago un inciso. Tengo muchísimo que contar. Dejé la droga allí. Si quieres puedo enviarte una historia de mi vida en Italia. Estuve 1 año y no porque quisiera, pero aquí voy a dejar solo 2 anécdotas. Contexto. Un pueblo italiano al pie de la montaña, literal. No había nada. Un pueblucho, una carretera general y una fábrica o empresa de transporte. Lo mejor es que yo vivía en medio de la carretera general a 4 kilómetros del pueblo, al ladito de la fábrica. Sigo con la historia. Yo no podía acceder a un centro médico u hospital para pedir medicación para la ansiedad y los antidepresivos. Llevé para unos meses, no para 1 año, pero el día que enfermó un gato sí se consiguió transporte. Es delicado de contar porque era gente de la mafia, así que me voy a lo justo. Me recogió un cochazo, meto al gato en el maletero y subo al coche. Recuerdo esos asientos de cuero claros. Hay un hombre calvo, tatuado hasta las cejas, que me encanta, ojo, que arranca sin decir nada. No recuerdo si había música o íbamos en silencio. Yo estaba en abstinencia y me encontraba muy mal, así que me metí un roto de bolsas de perro en el bolsillo por si vomitaba. Pasamos pueblos y barrios, de esos que se dividen socialmente de una casa a otra. Mansiones y chabolas por todas partes. Llegamos a un pueblo y paramos a hacer un recado, donde yo me puse fatal y estuve un rato vomitando. Luego seguimos el camino y llegamos al veterinario. Me pregunta en un inglés mal hablado. Era alemán. ¿Te espero? Miré la cola y me dio pena el chaval, que al menos me había traído, y le dije, tranquilo, cojo un taxi. A lo que, quedaros con esto que es importante, me sonrió de oreja a oreja. Me dio un golpe amistoso en un hombro y me dijo, good luck. Buena suerte, en un tono sutilmente cortante. En ese momento, con mi inocencia de mierda, pensé, ¡qué majo! Entré al veterinario 2 interminables horas después para que le pusiera hielo de vez en cuando en la panza y ni medicamentos me dieron. Un lugar separado por cortinas blancas. Me recordaba una carnicería más que a un veterinario. Salí de allí de noche. En esa zona, aún siendo la misma franja horaria, anochece antes y amanece antes. Serían las 7:30, 8 de la tarde. Me encontraba a kilómetros de mi casa. Había una oscuridad tétrica. Salí y me senté en las escaleras. Llamé a mi novio en aquel momento. Él estaba en Alemania trabajando y yo en Italia sola. Le dije, por favor, pídeme un taxi a casa. Después de hablar un momento con su amigo, me dice X que no hay taxis en esa zona de Calabria. Me quedé medio en shock. Dije, ¿qué hago? Me dijo que entrara a algún lugar a preguntar o buscar en internet y me colgó porque estaba trabajando. Después de mirar en internet encontré varios números, todos estaban obsoletos. Me fijé en las fechas en Google y la última estación habría cerrado sobre 2013. Me sentía sola, perdida, con un animal indefenso en un transportín y muy lejos de otros animales que necesitaban cenar y de mi casa. Me puse muy nerviosa, tanto que entré corriendo a una farmacia que había cerca de ahí. Como pude les pedí algo para la ansiedad. No podían darme nada sin receta. Aún no tenía la cartilla europea. Me fui de allí mareada, vomitando, con unas gotas de valeriana y corriendo el mismo peligro que antes o más. La gente me miraba mal, raro, era un infierno. Sin pensarlo en absoluto, caminé unos metros y me metí en el primer lugar que sentí confianza. Estaba entre la farmacia y el veterinario, y era una tienda de animales. Cuando entré me recibió un cachorro de Rottweiler que me hizo sentirme tranquila por un momento. Me agaché a acariciarlo. Me senté en el suelo llorando y acariciando al perrito que se subía a lamerme la cara, sin haber dicho ni hola al entrar al establecimiento. Al poco, un chico se acercó a mí y me dijo algo en italiano. Le hice un gesto de espera y me volví a reconstruir. Un poco más tranquila saqué el móvil y puse el traductor. Les pedí que por favor llamaran a un taxi. Se rieron entre ellos de manera burlona, pero yo estaba tan sola esa temporada que incluso esa risa de desprecio me sonó cálida. Estaba a punto de preguntar de qué otra manera podía llegar a casa, cuando la mujer del mostrador comenzó a hablarme. Sobreentendí que me preguntaba de dónde era. Le dije que de España. Ella me dijo algo más en italiano que no entendía, así que uno de los 2 chicos que había allí me cogió el móvil de las manos, un poco brusco hacerle eso a alguien que no conoces, pero bueno, y me puso en el traductor lo que la mujer quería decirme. Me preguntaba qué hacía allí. Le dije en un intento penoso de italiano, calabrés, que había venido a trabajar. Cuando me preguntó dónde, le dije que en un criadero de perros. Busqué por algún motivo lucido de cojones el lugar donde trabajaba en Instagram. Se lo enseñé y todos se quedaron serios. Me dijeron
Barcelón. Y un apellido que en la historia me lo ha puesto, pero dice no digas este apellido que me da cosita. Y yo sí, X, sí. Yo cada vez más sonriente y ellos cada vez más serios. Se dijeron algo que no entendí y me preguntaron dónde vivía. Sin pensar me dijeron sube al coche. La señora de la tienda me sonreía, ya de otra manera, menos burlona, y me hacía gestos para que me fuera con ellos. Era de noche, saqué el Maps, le mandé la ubicación, no la vi en tiempo real, y le dije: si en media hora, que es lo que marca, no estoy en casa, llama a donde sea, hijo de la gran puta mal chingado que me dejaste aquí tirada y encima me están llevando unos jodidos desconocidos. Y así fue como llegué a la puerta de mi casa intacta. Me ayudaron a bajar al gato del transportín y entrarlo en casa. Saqué el billete que tenía guardado para el taxi, 50 euros. Se los ofrecí. Me miró. Diría que con miedo y me dijo no, haciendo gestos de levantar las manos. Se me quitó la sonrisa y, tonta de mí, entendí todo. Entré tranquila en casa, se fueron. No los volví a ver. Les debo la vida. Gracias. Me quedo muy intrigada con esta historia, ¿eh? O sea, la he entendido, pero me quedo muy intrigada. Pero ahora viene otra historia de Italia. Se titula El vecino de arriba. Para quien no lo haya entendido, todas estas historias son de la misma persona. Estando en aquella casa, en un pueblo italiano al pie de la montaña, tenía una pareja de vecinos encima de unos 50 y muchos años. Vivíamos todos en una misma casa, pero estaba dividida, echando la llave a algunas puertas, en 4 casitas. No sé si me explico. La cuestión es que me separaba de ellos una puerta con una llave, que ellos tenían, ya que nos lo dijeron el primer día que llegamos, muy amables, ofreciendo abrirla para comunicar las casas. La puerta daba a la entrada de su casa, para lo que necesitáramos. A lo que dijimos que no hacía falta porque nos resultó bastante precipitado. Bajaban bastante y nos picaban a la puerta, sobre todo ella, para tomar el café, ayudarnos con la leña. Era muy agradable. Él era un poco raro, bajaba a tomar una cerveza y se iba. Cuando me tocó la temporada de estar ahí sola, ella me ayudaba mucho, sobre todo a encender la chimenea porque a mí se me daba fatal. Bueno, pues llegó un día que me picaron a la puerta. Yo estaba bastante enferma en ese momento y tenía muy pocas ganas de ver a nadie, pero se escuchaba todo. Sabían que estaba en casa y me pareció de mala educación no abrir, al menos para decir que no. Fui a la puerta y la abrí, pero para mi sorpresa no era ella, era él. Me ofreció subir a su casa, ya había subido más veces, y yo le rechacé amablemente la propuesta, a lo que él insistió. Me negué como 4 veces hasta que, por mi increíble necesidad de complacer a la gente, le dije, vale, me cambio y subo, y entrecerré la puerta. Me fui a la habitación con mi mayor cara de perro y me puse a cambiarme. Cuando salgo, veo que entró en casa y estaba esperando en la entrada, que era un pequeño salón-cocina. Salgo delante de él y le invito a salir. No sé por qué no noté nada raro en ese momento. Al fin y al cabo, eran gente rara de por sí. Subimos y cuando llego a la cocina no veo a su mujer. Ahí fue cuando me dio la alerta. Le pregunté por ella, en un inglés horrible, a lo que él me contestó en un italiano horrible que estaba trabajando. Tampoco eran italianos, ahora mismo no recuerdo de dónde eran. Sale de la cocina y va directo a una despensa que yo en ese momento no veía. Me acerqué a la entrada de nuevo para ver qué hacía. Estaba en una despensa oscura, saca 2 cervezas y deja caer una de ellas. Yo ya pienso que la dejó caer para que entrara a ayudarlo o algo. Comienza a recoger los cristales, en semioscuridad y en silencio. Lo recuerdo como una escena terrorífica. Termina de recogerlos a un lado, vuelve a coger otra cerveza y sale como si nada con una sonrisa hacia la cocina. Pasa por delante de mí y deja las botellas en la mesa. Me siento. Dios, juro que no sé por qué. Estaba que no me lo quería creer. Empezamos a beber y me dice, tengo muchos tatuajes, que le gustaban mucho los tatuajes que tenía, que él tenía uno. Se subió a la manga y me enseñó un tatuaje carcelero, enorme, de un ángel semidesnudo al que se le veían las tetas. Y de la nada empieza a recalcar que a él le gustan las tetas grandes. Me quedé callada, bebía con ansiedad. Casi me había terminado la botella cuando extiende su brazo, agarra mi hombro y baja mi camiseta para ver un tatuaje. A lo que yo me aparté. En ese momento se me subió la adrenalina. Me puso de nuevo una mano, esta vez en la pierna. Me levanté como si tuviera un muelle. Caminé un par de pasos hacia atrás y me quedé petrificada cuando vi que se levantaba detrás de mí, como para frenarme de alguna forma. En ese momento me entró el instinto del barrio. Volví esos 2 pasos hacia adelante y agarré mi botella por la boca, girándola y dejando caer la mitad del contenido, mojando mi brazo y cayendo contra el suelo, rompiendo ese silencio que se había creado. Le grité en español
español «Déjame en paz o te abro la cabeza». Debió ser que mi cara de odio era interpretable en cualquier idioma, porque se echó hacia atrás y cruzó los brazos en su espalda. Me dejó irme sin más. Salí de espaldas de la cocina y eché a correr escaleras abajo. Puse un mueble como barricada en la puerta que nos comunicaba, ya que era consciente de que él tenía la llave. Me senté en la mesa y rompí a llorar. Llamé a mi mejor amiga y se lo conté todo. Por la noche escuché cómo probaba llaves y hacía ruido al otro lado de la puerta. Espero que las disfrutes. Intenté darles una narración teatral. Espero que no me haya quedado mal. Las recuerdo con sonrisas estas historias. En realidad fueron cosas que me hicieron más fuerte. Si me has leído hasta aquí te agradezco mucho. Eres genial y espero que todo te vaya genial. Abrazos desde Asturias. Wow, al leer estas historias siento que tienes muchísimo más que contar. Y yo me quedo con muchísimas ganas de escuchar más historias. Las siguientes historias son de fallos en la Matrix y nos las cuenta Regina, de Nicaragua, de 26 años. Desde pequeña he tenido estos recurrentes fallos desde aproximadamente mis 9 años. Pero el más reciente sucedió hace 3 meses y no me deja pensar qué pasó y cómo pasó eso. Un día, saliendo de mi trabajo a eso de las 9 p.m. con una compañera del trabajo llamada Beatriz, nombre falso, nos íbamos caminando hasta 1 kilómetro para que ambas agarráramos transporte a nuestras casas y hacer un poco de ejercicio. Llevábamos meses haciéndolo y ese día recuerdo que andaba con unos aretes rojos con negro que combinaban con la camisa que usábamos ese día. Son de un corazón rojo y perlas negras, pero el arete izquierdo se me caía casi siempre, así que tenía que revisar que no se me aflojara para no perderlo, ya que me encantan ese par de aretes. Ese mismo día, en la tarde, estaba atendiendo a unos clientes. Soy mesera y el arete izquierdo casi cae en el plato de comida que llevaba y por eso tengo el recuerdo de que siempre revisaba que no se me cayera para no causar un problema de salud. La cosa es que saliendo del trabajo revisé mis aretes y mi amiga me preguntó por qué y ya le expliqué lo que me había sucedido en la tarde y no quería perderlos en el camino. Ella es testigo de que me revisé mis orejas y estaban ahí los 2 aretes, pendientes. Caminamos casi 1 kilómetro, íbamos riendo y escuchando música, cuando sentí que se cayó el arete izquierdo y regresamos ciertos pasos para buscarlo, pero lo di por perdido. Eso fue un jueves, lo recuerdo claramente, ya que viernes era mi día libre. Le conté a mi mamá y pues así se quedó el asunto. En mi trabajo, cada 4 semanas, los meseros hacemos la apertura del restaurante, o sea, entrando a las 7 a.m. y saliendo a las 5 p.m. Ese lunes me tocaba a mí, y como de costumbre hice todo. En la apertura debes ir a una bodega y sacar hielo y los refrescos que se venderán. Hay que sacarlos ya que están congelados. El punto es que en esa bodega solo puede entrar el mesero de apertura y Beatriz, mi compañera, ya que ella es la bartender, y solo el mesero a cargo de la apertura pueden entrar. Llevaba 2 semanas sin entrar ahí, ya que no me correspondía la apertura ni puedo entrar así por así. Ese lunes en la tarde que estaba ayudando a Beatriz a sacar más hielo, un instinto me dijo que volteara a ver a la izquierda en una esquina y sentí que debía hacerlo. Y entonces se me erizó la piel cuando miré mi arete de hace 4 días que había perdido en la calle. Lo recogí con miedo, la verdad, y sentí que no era normal que eso estuviera ahí cuando no había entrado para nada en semanas. Y Beatriz es testigo de que lo perdí en la calle ese jueves. Quedé con una sensación rara todo el día y me daba miedo entrar a la bodega. Le conté a Beatriz sobre cómo encontré el arete y ella quedó en shock. Ella caminó conmigo, me miró revisar mis orejas esa noche y cuando sentí que se cayó el arete lo buscamos juntas. Ambas lo dimos por perdido esa noche y apareció así en ese lugar 4 días después. Ambas nos miramos súper incómodas y no supimos darle una explicación lógica. Yo soy un poco distraída desde niña, pero recuerdo muy bien que no pisé esa bodega ese día jueves. No había usado los aretes antes. No estaba sola cuando lo perdí, así que sé con certeza que el universo o algo sobrenatural me lo regresó. Y lo más raro de todo es que no es la primera vez que me pasa algo así con objetos que pierdo, solo que esta vez sí estaba acompañada y alguien fue testigo de lo que pasó. No sé por qué, pero desde ese día no uso esos aretes más. Los tengo guardados y no sé si regalarlos o tirarlos o venderlos, pero me abstengo de hacer uso de ellos. Quería compartir esta historia hace mucho y por fin tuve el tiempo y valentía de hacerlo. Siempre tuve una sensación rara si trataba de contarlo, pero espero sea la última vez que pasa algo así. Esta historia me ha recordado algo que me ha pasado estas navidades.
que no le di ningún tipo de importancia, pero es algo que cuando leo alguna historia de fallos en la Matrix pienso en eso, porque es raro. Pues mirad, yo a mi perro le compré en Shein una cosa de estas que le pones la pata y pones la pata, o sea, es como un marco con un papel y abajo tiene tinta negra y le coges la pata, presionas su pata y sale su huella, ¿vale? Entonces eso hice, le hice la huella y dejé ese marco, ese papel con su huella toda bien definida encima de otro marco de fotos que tiene una foto suya. Al cabo de un tiempo, estas navidades, miré la hoja con la huella y vi que se había borrado media huella. Dije, ala, alguien habrá pasado la mano o algo y se ha borrado media huella. Bueno, y todos los días lo veía así, que se había borrado media huella. Pasado un mes más o menos, ya no miré más la huella, pero pasado un mes pasé por el lado y miré y la huella estaba entera. Y ahora la huella está entera. Y yo vi que se había borrado media huella. Es como, no entiendo nada. Y no es que alguien se la haya vuelto a poner para remarcarla otra vez, porque si bien el papel se ponía encima de una tinta negra, esa tinta negra ya la tiramos a la basura, porque no había más. Es como muy raro eso. Es como muy raro. La verdad es que no le he preguntado a nadie si alguien más notó que faltaba media huella y que luego estaba toda la huella completa. Porque no le quise dar vueltas, ¿sabéis? Fue como, qué raro y ya está. Porque esto es lo que tienen las historias de fallos en la realidad, que no le das vueltas porque es que no hay nada que pensar, ¿sabéis? Yo no me imaginé que le faltaba, que se había borrado media huella. No me imaginé, entonces no le doy vueltas porque es que no sé qué voy a pensar. Es raro todo. La siguiente historia es de Dami. He venido aquí hoy a contarte una historia que me ocurrió cuando era adolescente, más o menos a mis 14 o 15 años. Hoy tengo 30, pero la recuerdo como si hubiese sido ayer. A esta historia podrías ponerle el título Casi adoptamos a una niña psicópata. La historia comienza básicamente cuando una familia, amiga de la nuestra, les contó a mis padres que pensaban adoptar a una niña de un orfanato que habían conocido por personas allegadas a ellos. Esta niña se llamaba Abigail, de unos 12 o 14 años. Solía ir a casa de ellos y pasar tiempo los fines de semana allí, y de vez en cuando venían a nuestra casa a visitarnos y de paso para que la conociéramos y se integrara con el círculo de conocidos de esta familia, amiga de la nuestra. Al principio, cuando la conocí, parecía la típica niña humilde y buena, a la que uno comúnmente sentiría lástima por la situación en la que se encontraba, huérfana por abandono de sus padres. Era muy correcta a la hora de hablar y comportarse, lo que la hacía ver como que no había nada de malo en ella. Así pasaron unos meses hasta que, conversando mis padres con esta familia, les contó que habían decidido no adoptarla, ya que estaban pasando por una situación emocional muy difícil entre ellos, ahora divorciados, por lo que habían decidido que era mejor no hacerlo. Como a mis padres esto les dio mucha pena, porque pensaban que le habían creado la ilusión a Abigail, que al final iba a ser parte de una familia, decidieron que lo harían ellos en su lugar. Nos preguntaron a mí y a mis hermanas si estábamos de acuerdo y les dijimos que sí. Como era todo un proceso el tema de adopción, Abigail tenía que venir a nuestra casa en visitas los fines de semana para ir amoldándose a su entorno nuevo con nosotros. Al principio todo iba bien, nada fuera de lo normal, hasta que las cosas empezaron a cambiar. La que empezó a ver estos cambios en su actitud fui yo, porque la mayoría del tiempo lo pasaba conmigo por nuestra cercanía en la edad. Pero ya no era esa niña linda y tierna que mostraba ser al principio. Empezó a mostrarse apática, con mal carácter, respondía de forma grosera y se enfadaba por cualquier cosa. Traté de entenderla y me dije a mí misma que era algo común, hasta que todo empeoró. Empezó a hacerme la vida imposible. Mis padres prácticamente me obligaban a que la llevara conmigo a todos lados cuando saliera. Y esto a mí no me gustaba porque se les pegaba a mis amigos hombres y les coqueteaba todo el rato hasta el punto de hacerlos sentir incómodos, porque claro, ella era menor de edad y ellos más grandes. Se obsesionó con un primo mío hasta el grado que le escribía cartas de amor, aun cuando él ya le había dicho que tenía novia y que no le interesaba. Lo acosaba todo el tiempo con mensajes de texto. Cabe aclarar que robó su número personal de mi teléfono sin que yo lo supiera. Cada vez que yo le llamaba la atención por estas cosas, me pedía perdón y me decía que ya no lo haría más, pero como es de esperar, mentía. Después las cosas se pusieron peor. Me robaba mi ropa, hasta la ropa interior, mis collares, pulseras, plata
y más. Todo esto lo escondía en su bolso de siempre que llevaba para pasar el fin de semana en mi casa y llevarse de regreso al orfanato sin que lo notara. Ponía a mis padres en mi contra, diciendo que yo la maltrataba y que no quería integrarla a mi grupo de amigos, que la hacía a un lado. Una vez que estábamos haciendo los quehaceres de la casa, ya que todos teníamos que colaborar y eso ella odiaba, mientras yo le recriminaba que no me ayudaba ya que estaba acostada en la cama mientras me veía a mí hacer todo en la habitación que compartíamos, se puso a gritar como si la estuviera golpeando y a llamar a mis padres llorando, diciéndoles que la maltrataba porque quería que ella hiciera todo sola. El nivel de actuación que tenía era increíble, que cualquiera le creería, como lo hicieron mis padres. Me castigaron por una semana y ella quedó como la víctima. Yo ya sabía lo que realmente era, pero al parecer nadie más lo hacía. Cuando mis padres no estaban, rompía cosas de mi casa y decía que había sido yo, o si había dejado algo sucio me echaba la culpa a mí. Les inventó a mis padres que yo le decía cosas horribles, como que nadie la quería y que nunca iba a ser bienvenida en la familia. Cuando dormíamos se levantaba de su cama y se acercaba a la mía a decirme en voz baja que no hiciera nada de lo que me pudiera arrepentir luego y que me cuidara porque no sabía de lo que era capaz de hacer. A estas instancias el trauma y el miedo que me producía hacía que solo me callaran las cosas. Mis padres estaban cegados por su actitud de niña buena e inocente cuando era un verdadero monstruo, hasta que un día, por milagro del Señor, le digo yo, llamaron a mis padres para decirles que a Abigail la habían transferido a una correccional de mujeres porque había apuñalado a otra niña en el orfanato. A mí no me sorprendió, a mis padres bastante. Recuerdo que fuimos a visitarlas porque me llevaron a la fuerza, ya que no quería ir, y cuando entramos en la habitación donde la tenían, mis padres le preguntaron por qué lo había hecho, y ella solo me miraba a mí con todo el odio del mundo sin pestañear. Después de eso supimos que no era la primera vez que había tenido un comportamiento así de agresivo y violento con otras niñas. Al final mis padres, por petición mía, desistieron de adoptarla y quedó todo ahí. Lo último que supe de ella es que quedaría ahí, en la correccional de mujeres, y que si mostraba buena conducta a sus 18, podría irse. Pasaron años, quizá unos 5 o 6 años de eso, hasta que un día cualquiera me llegó un mensaje de ella por Facebook, no sé cómo me encontró, y escribió: «Hola hermanita, espero que te encuentres bien, te extraño». Te imaginarás mi sorpresa y asco al recibir ese mensaje. La bloqueé y nunca más volví a saber de ella. Ojalá siga así. Hago una corrección porque me equivoqué al escribir, nos dice en otro correo. Mis padres no la adoptaron por petición mía y de mis hermanos, ya que con ellos también se comportaba de forma intensa y acosadora. Se metía en sus cuartos, le revisaba sus pertenencias personales y si con esto me refiero hasta sus ropas íntimas. La encontramos infragante una vez haciendo eso. ¡Wow! Aterrador que a esa edad uno tenga que vivir una experiencia así en su propia casa. La siguiente historia nos la cuenta JM. Hola Beth, me llamo JM, soy de Osorno, Chile. Mi mujer ama tu canal y podría decirse que soy un oyente pasivo, puesto que al final termino más atento a las historias que ella. En fin, esto ocurrió en Osorno, aproximadamente en el año 2000. Tenía unos 12 o 13 años. Con mis amigos solíamos frecuentar un local donde arrendaban consolas de videojuegos por hora, del tipo PS1 y Dreamcast, que quedaban en el centro de la ciudad. La cosa es que un día que habíamos ido en bicicleta, un tipo de unos 25 o 30 años, no recuerdo muy bien, nos encontró afuera y comenzó a preguntarnos si nos gustaban los videojuegos. Obvio, nosotros dijimos que sí, todo eso. Después de hablar unos minutos, cuando nos íbamos subiendo a nuestras bicicletas, nos comentó que él tenía una PlayStation 1 que podría cambiar por una de nuestras bicicletas, pero que tendríamos que ir a su casa a buscarla. Mi amigo, que andaba con un pollo para su mamá, se excusó y se fue, porque el pollo era para el almuerzo. Yo dudé un poco y le dije al tipo que cómo haríamos el cambio, si nos encontraríamos en su casa o cómo, ya que él andaba a pie y yo en bici. El tipo me dijo que nos podíamos ir andando, yo en la bici y él a pie. Mis padres siempre me hablaron de tener cuidado con los tipos en la calle, pero la oferta era tentadora y era chico, así que me tenté y accedí. Cuando íbamos caminando, el hombre se mostraba extrañamente amable. Incluso paró a comprar papas fritas en un puesto callejero y me ofreció una porción. Como iba en la bicicleta, no quise. Yo le preguntaba constantemente que cuánto faltaba para llegar y él me decía que era un poco más lejos y yo seguía
seguía conociendo los sectores, ya que en esos años los papás no eran tan aprensivos como ahora, y con nuestros amigos y nuestras bicicletas conocíamos la ciudad prácticamente entera, que no era ni la mitad de lo que es en la actualidad. Yo, entusiasmado, le decía que por qué cambiaba la Play por una bicicleta, y él me decía que no la usaba y que le era más práctico una bicicleta y cosas así. Para resumir, finalmente llegamos a una esquina que queda por las zonas periféricas, que yo conocía a la perfección. No dije nada. Me limité a preguntarle si su casa estaba por ahí y que si ya iba a buscar la Play. En ese punto ya comencé a sentirme incómodo. Él me dijo que no, pero que sí se había cansado de caminar. Entonces me señaló que no me preocupara, que un amigo suyo iba a pasar a buscarme en un colectivo, que son una especie de taxis que hay acá en Chile, para que no siguiera caminando, y que ese amigo me pasaría la Play, mientras él se llevaría la bicicleta andando. Fue en ese momento en que ya entré en pánico porque algo en mi interior me dijo que eso no estaba bien. Traté de disimular lo mejor posible mi nerviosismo y le dije que mejor no haría el trueque porque tenía que pedir permiso a mis papás dado que la bici había sido un regalo y cosas por el estilo. Él trató de detenerme, poniéndose al lado mío y afirmando la bicicleta. Entonces se me ocurrió decirle que mi casa estaba ahí cerca, cosa que era mentira, y que una señora que venía pasando era de mi familia y cosas así. Y justo en eso llegó el vehículo del amigo, del tipo S, y abrió la puerta para que me subiera. El hombre insistía en que fuera, que era buena oportunidad, todo esto agarrando la bicicleta. Y fue en ese instante que grité algo a la señora, que les comenté que pasaba por ahí, y me solté del desgraciado ese y comencé a pedalear como si no hubiera un mañana. Sin mirar atrás llegué a mi casa. Le conté a mi papá, quien me felicitó, pero me dio una larga lección acerca de las ofertas demasiado buenas. Esta es mi historia. Hasta el día de hoy la recuerdo vívidamente y doy gracias a Dios por haber atinado a salvarme de lo que sea que me hubiese pasado si me hubiera subido a ese colectivo. Wow, menos mal que pudiste salir corriendo de ahí porque esto no tiene nada de buena pinta. La siguiente historia de hoy se titula El hombre de la máscara y nos la cuenta Sara. Esta historia sucedió hace unos 7 años. Yo tenía 17 y era una tarde de invierno normal aquí en mi ciudad. Soy de España. Mi madre trabajaba como siempre y ese día volví a casa sobre las 3. Lo que pasa es que en esa ocasión tardó un poco más de lo habitual. Estaba esperando un tanto preocupada hasta que finalmente llegó. Me comentó que había un hombre muy extraño con la cara muy rara, muy desconcertante, como si ese no fuese su rostro real, pero de algún modo sí que se adhería bien a su cara. Yo me quedé extrañada y le pregunté que qué le había sucedido con ese hombre. Me está dando toda la sensación esto de que, mira, no me para de salir publicidad a mí de vídeos en otra red social de unas máscaras de caras. Me parece perturbador y desconcertante que eso se pueda subir a redes sociales porque las venden y me está dando toda la sensación de esto. Sigamos con la historia. Ella me dijo que él estaba esperando en el portal de nuestra casa, como si supiese que ella iba a llegar en ese momento, y que nada más bajar del coche, él se acercó y le dijo que una de sus ruedas estaba mal colocada. Ella se extrañó porque hacía bastante que no la cambiaba y no había ninguna razón para que eso sucediera. Entonces miró las ruedas y efectivamente no había nada extraño, ningún tornillo fuera de lugar ni nada. Le dijo que muchas gracias por la preocupación, pero que eso no era verdad. Se despidió un poco incómoda y subió a casa. A mí esto que me contó me dejó perpleja, con lo que miré por la ventana para ver si había alguien. No había nadie. Al rato, sonó el teléfono de mi madre y resulta que la presidenta del edificio la estaba llamando. Al contestar, la presidenta le dijo que al bajar a sacar al perro, un hombre le dijo muy preocupado que mi madre tenía la rueda mal y que era urgente que la llamase y le dijera que bajara. Mi madre en ese momento se extrañó de nuevo y yo también, a lo que mi madre decidió pasar del tema porque sabía perfectamente que todo estaba bien con el coche. Yo en ese momento estaba muy agobiada, pero decidí no darle importancia, hasta que unos cuantos minutos después tocaron la puerta de casa. Mi madre y yo nos miramos con tensión y le dije que no se acercara a la puerta. Cuando miré por la mirilla, ahí estaba ese mismo hombre. Al verle, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era un hombre muy raro. Llevaba una gorra y un chaleco y su cara parecía hecha de cera. Sus ojos miraban fijamente la mirilla. Parecía que estaba viendo a un muñeco estático. Nunca olvidaré esa imagen en toda mi vida. Entonces mi madre le gritó ¿qué quieres? Y él simplemente contestó tienes que bajar a ver la rueda de tu coche. Mi madre y yo nos miramos con mucho miedo y fue entonces cuando escuchamos como algo rascar la puerta y cómo este hombre intentaba abrir la puerta introduciendo algo en la zona de las llaves. Empezó a empujar la puerta y tocarla con fuerza.
Intentaba empujar la puerta con todas sus fuerzas y mi madre y yo en ese momento entramos en pánico. Yo comencé a hiperventilar, a llorar. Mi madre y yo empujamos el mueble que había en la entrada contra la puerta para hacer peso, pero él no paraba. Intentaba abrir y gritaba lo mismo una y otra vez: tienes que salir ahora mismo. En ese momento mi madre llamó a la policía y les explicó la situación como pudo. Le comentaron que ya iban de camino. El hombre seguía intentando forzar la puerta y no dejaba de repetir: tienes que salir, hasta que finalmente el vecino de enfrente salió por el ruido y vio lo que estaba pasando. De repente el hombre desapareció. El vecino nos contó más tarde que lo cogió del cuello y le amenazó con que si volvía a poner una sola pierna en el edificio, se la estaba jugando y que la policía estaba en camino, para asustarle. Y tras eso el hombre se fue. A la media hora llegó la policía y nos hizo todo tipo de preguntas: cómo era, qué había pasado, pero no fue a más. Después de eso no volvimos a ver a este señor. Nunca supimos quién era, qué quería, qué pretendía hacer. Y lo peor, qué hubiera pasado si mi madre hubiera salido la segunda vez. La siguiente historia de hoy es de la sección paranormal y la envía Agus. No sé si esto cuenta como paranormal, pero espero que te parezca interesante lo que voy a contar, porque definitivamente me marcó demasiado. Cuando tenía aproximadamente 6-7 años, mis compañeros de la escuela solían contar historias de terror o hablaban sobre las cosas que estaban de moda del momento, como Slenderman y ese tipo de cosas. Recuerdo que hubo un tiempo en el cual me despertaba por la noche llorando y gritando mamá para que me fuera a buscar a mi habitación y escuchara lo que me había despertado. Sé que no era todos los días, pero por lo menos 5 días a la semana. Lo que soñaba era, en resumen, cosas aterradoras. Cosas como que yo estaba en un laberinto escapando de una mujer vestida de blanco, con la ropa llena de sangre y con un carrito de compras llenas de partes de cuerpos humanos, como brazos, trozos. El que más me marcó y hasta el día de hoy se me ponen los pelos de punta cuando me acuerdo, es el penúltimo de estos sueños. Las únicas 2 fuentes de luz de mi habitación provenían del lado de la ventana que estaba al lado de la cama y la otra del otro lado de la habitación. Recuerdo que luego de observar la habitación vi algo detrás de la puerta. Nunca supe distinguir si parecía más una mujer joven o una muñeca, pero ahí estaba. Sentía tanto miedo que empecé a hacer fuerza para despertar, y eso fue justo lo que pasó. Los momentos siguientes fueron casi iguales a lo que mi mamá estaba acostumbrada. Me desperté llorando y gritando mamá, mami, y ella me llevó a su habitación y me preguntó que qué fue lo que había soñado. En el momento en el que terminé de contarle, se puso pálida. Al día siguiente fuimos a la casa de la cuñada de mi mamá, y cuando le contamos lo que había pasado esa madrugada, mi tía dice: es una parte del conjuro. Pensé lo mismo, dijo mi madre. Hasta aquí puede parecer normal, pero hasta el día de hoy yo nunca vi ni una sola película del Conjuro. Para no hacer el cuento más largo, mi abuela decidió llevarme a la casa de un hombre que, luego de escuchar mis relatos, dijo que lo mejor era poner sal debajo de mi almohada por la noche, antes de dormir. Acá en Argentina hay camas que están por encima de la otra, y se les dicen cuchetas. Y en un momento me cambiaron a la cama de abajo, porque con todo lo que me movía cuando dormía por el mal sueño que tenía siempre, era más seguro que durmiera más cerca del suelo. Siempre antes de dormir pasaba mi mano por debajo de la almohada, pero nunca vi ni sentí nada, y así fue como dejé de tener esos sueños. Nunca nadie habló más del tema, simplemente era como un tema superado. Pero un día de 2025 pregunté si se acordaban de mis sueños y de la solución de los mismos. Mi mamá, mi papá y mi abuela contestaron que sí. Me acuerdo de tus sueños, pero nunca te llevamos a ningún lado. Un día simplemente dejaste de soñar. O sea que nunca fuiste con un señor y que te pusiera sal debajo de la almohada. Espero que te haya gustado mi relato. No lo suelo contar porque suena loco o inventado. Y las veces que lo hice me han tratado de embrujada o me han dicho cosas parecidas. Pero creo que es un buen lugar para contar esto que me pasó. Muy curioso de esta historia, soñar en el trozo de una película que nunca has visto. Como, ¿what? Y hasta aquí las historias de hoy. Si no he leído la tuya, no te preocupes porque tengo muchísimas historias que me habéis mandado y las haré todas, las iré dividiendo en vídeos. Y dejadme en comentarios si os ha gustado esto de mezclar todo tipo de temas en un solo vídeo, en lugar de hacer solo un tema un vídeo para el tema paranormal, un vídeo para el tema historias con extraños. Porque también siento así que tengo más oportunidad de acabar leyendo la historia de personas, porque imaginaros que a lo mejor no hago historias de fallos en la Matrix de seguidores hasta de aquí a un mes y se me van acumulando las historias, al final quedan muchas sin contar y me gustaría empezar a hacer esto de contar historias de todo
todo tipo de temas en el mismo vídeo, pero es lo que os guste a vosotros. Así que dejadme en comentarios si, qué opináis de estas historias y si os gustan los vídeos así o si os gustan tema por tema. También si tienes una historia que contar, que quieras que cuente en un vídeo, mándala a este correo. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejar un me gusta, suscríbete a este canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!